todos, estamos en el episodio número 35 de 502 Fitness Podcast. Estamos con Cristian y con Coach José de nuevo. Este es tu segundo, ¿verdad, José? El segundo. Y tenemos un tema hoy que José, de hecho, fue parte de quien lo propuso, y era platicar un poco de cómo atender las debilidades, de cómo las personas o los atletas pueden atacar sus debilidades en fitness. Cuáles son las formas de enfrentarlo, frecuencia y demás preguntas que puedan salir de eso. Así que empecemos con eso. ¿Qué duda, por ejemplo, crees que podamos brindar una solución, un norte en ese sentido? Voy a empezar con el por qué lo dije, que fue, yo me encuentro ahorita haciendo un ciclo de fuerza, basado principalmente, que lo platicaba con vos, que fue bodybuilding, ¿va, Cristian? Yo le platicaba a Ricky que yo quería subir masa muscular, por ende agarrar fuerza, y enfocarme solo en eso todo el año. Y hay un montón de cosas que hoy en día todavía no entendía, que era bajarle a tu cardio. Según yo, con mi cardio, o sea, combinando bastante conditioning con bodybuilding, como me iba a hacer a bodybuilding, iba a poder seguir incrementando mi fuerza, ¿va? Pero como leyendo un poquito más, también ya practicando la experiencia, me dio ese punto de, ¿será que estoy haciendo mala combinación? Y sería mejor combinar fuerza también con fuerza. Y ahí es donde con vos y meterle weightlifting y a la misma vez, o sea, que le metes potencia con el weightlifting, le metes tu base que es bodybuilding, ¿va? Y es una pregunta que le surge a la mayoría de IPP, ¿va? Que también por eso hicimos este tema, de si alguien te va a preguntar, mira, soy malo corriendo, ¿cómo puedo mejorar mi corrida? ¿Qué le dirías vos, va, Cristian? ¿Cuál sería tu primer consejo para que la persona logre entender o atender no sé, ese incógnito en su cabeza, pues, de cómo atacarlo? Sí. Pues mira, este tema yo creo que en CrossFit se da bastante porque es uno de los deportes donde más atención le ponemos y nombre también le ponemos a las capacidades, ¿verdad? Entonces podemos identificar bien cuando tenemos una debilidad en alguna de esas 10 capacidades: fuerza, cardio, flexibilidad, potencia, etc. Y a todos nos ha pasado, creo que desde que iniciamos, especialmente cuando inicias, es cuando más te das cuenta de los hoyos o debilidades que tenés en tu fitness, Sí. especialmente si venís de un background de algo tan específico como gym, hacer pesas, ¿verdad? O si sos un corredor y que empiezas el CrossFit, es evidente también, es obvio que tenés en el tema de fuerza. O chamusquero. O Sí, chamusquero, pasa ajá, muy. o que practicas algún deporte recreativo como fútbol o básquet, ¿verdad? Si estás en esa etapa en donde estás iniciando, por ejemplo, a entrenarte en una metodología como CrossFit, mi primera respuesta sería, si sos ese tipo de persona, es hacer CrossFit, empezar haciendo CrossFit. Hacer lo que hacemos, que es movimientos funcionales constantemente variados y ejecutados a alta intensidad. Porque lo que hacemos en las clases es GPP, ya lo hemos hablado bastante este tema en varios podcasts, pero la definición de GPP es simplemente mejorar tu desempeño general de fitness, ¿verdad? Entonces, si vos venís con una debilidad tan marcada como es, por ejemplo, necesito mejorar mi fuerza, haciendo GPP la vas a mejorar sin necesidad de hacer algo extra, ¿verdad? Y vas a estar trabajando y balanceando el resto de capacidades también que probablemente todavía no tenés desarrolladas. Ahora, si es un atleta que ya está más avanzado en su recorrido de fitness y ya llevas años haciendo CrossFit, ya tu GPP probablemente tenés una buena base como para poder entonces eh, trabajar más específicamente alguna capacidad. Entonces ya es donde te recomendaría a seguir una programación más especializada a tu necesidad, ¿verdad? Entonces, Sí, fijo, aquí son niveles, entonces, en donde vos estás basando, pues, en niveles del atleta, digamos, o la sí, persona. depende de la etapa en la que se encuentra el atleta. Por ejemplo, vos, ¿cuántos años llevas haciendo CrossFit? Bien hecho, digamos, 3 años. 3 años de CrossFit. Y haciendo CrossFit. 5 años. Ok, entonces, ahorita estás en la etapa donde tu objetivo es ponerle bastante más atención a masa muscular y fuerza, ¿verdad? Sí. Llevas 5 años haciendo GPP, o sea, haciendo fitness general, y has visto bastante mejora en varias capacidades, incluyendo, me imagino, la fuerza. Sí. ¿Verdad? Entonces, ahorita creo que vos estás en una etapa en donde ya puedes desapegarte un poco del GPP y empezar a incluir movimientos y programaciones específicas hacia, en este caso, subir tu fuerza, ¿verdad? En masa muscular. Y por lo que entiendo, lo que te recomendó Ricky es alejate por lo más que puedas
de lo que es opuesto o antagónico a la fuerza, que sería tu cardio, y ponerle atención únicamente a trabajar masa muscular con levantamiento de pesos y levantamiento olímpico, para avanzar más rápido hacia ese objetivo, porque si seguís haciendo GPP, creo que si vas a seguir viendo esos avances de fuerza, porque siempre seguís mejorando, pero por la etapa en la que estás, creo que ya es marginal lo que vas a mejorar. Entonces, es por eso que vale la pena entonces especializarte en fuerza y levantamiento de pesos y alejarte del cardio. De todo lo que vos dijiste podemos hablar un montón de cosas. Ahorita sí, cabal, a desmembrar todo. Y va con esto que vos estás hablando, regresando el L1, que creo que soy el que está como más nuevo en el L1, de las discapacidades. Yo los PACs, que queda ahorita bastante recurrente, cabal, vos le decís a la gente que tienen las capacidades orgánicas, neurológicas y todo eso. Y hay una característica que la gente no entiende. Si vos a la gente la pones a correr todos los días, 200 metros, siguiente semana ya vas a incrementar tiempos, volumen, distancias. La gente cree que haciéndolo solo físicamente va a mejorar, sí, y ahí viene la capacidad física que va a mejorar. Pero creo, y es lo que yo estoy entendiendo ahorita, que también tiene que haber algo en cuanto a mi coordinación, balance, todo lo que tiene que ver con mi parte neurológica, que tengo que ir amarrando con estas capacidades orgánicas para mejorar, ¿va? Y ahorita que hablaste también de las partes opuestas, que yo, o sea, yo lo tomo así, cuando yo hago los Metcon, y tal vez con esto podemos también como hablar un poco del tema, yo los uso como que fueran test de la fuerza que voy incrementando. Llevo 4 semanas haciendo fuerza, bodybuilding, entonces hago un Metcon que vienen a hacer clean and jerks y trato de probar mi fuerza, a ver cómo me está yendo en el ciclo. Y así es como estoy agarrando yo en mis Metcon, no perder movimientos, que yo le decía a Ricky, no quiero perder skills, no quiero perder esto, y a la misma vez pues sí acelerando un poco el corazón, ¿va? Que creo que también es parte de mi ciclo de fuerza. Sí. Yo, por ejemplo, la pregunta que tengo para vos de eso es, ahorita en 4 semanas que tenés de estar enfocándote específicamente en fuerza, probás un Metcon que tiene barra o que tiene peso, estás midiendo cómo has visto tu avance en fuerza, ¿verdad? Sí. En estos. Y eso se ve transferido hacia que, por ejemplo, como en tu score o tu tiempo o la intensidad que manejaste es 1 a 1 con ese avance en fuerza, o solo sentís que ya mueves la barra bien pero perdiste fitness. A la madre, la segunda, más la segunda. O sea, sí veo que avancé en fuerza, pero sí estoy perdiendo un poco fitness. Es donde me metí a competir, cabal, hace unos días y fue donde me pegó. O sea, primer workout, el corazón súper acelerado, me agité y dije, esto me pasaba desde hace ratos, pues, o sea, se vino hacia abajo todo el endurance que yo tenía. Pero al manejar los pesos, yo dije, si yo me pongo a hacer esto estricto unas 50 veces ahora, que virgo, pero no estoy en esto, pues. Entonces viene eso, o sea, baja, pero es parte de... Es justo lo que tenés que explicarle al atleta. Por ejemplo, en este caso, vos sos el atleta que está buscando eso. Tenés que estar consciente de que eso es lo que va a pasar. Sí. Vas a sentir que perdés, no sé si fitness es la palabra, pero es que ciertas capacidades bajan porque estás dejando de atenderlas y estás poniéndole bastante atención a una capacidad que es opuesta a esas capacidades, ¿verdad? Sí, completamente. Y el otro punto que iba a tocar era lo de que vos habías dicho, me preguntaste cuánto tiempo llevaba yo haciendo GBP. Pero es que realmente ahí es a donde voy. Yo no es como que haya enfocado, o sea, las programas que yo hacía eran programas realmente como agarrar una programa que ya estaba hecha y yo la hacía, la acoplaba a mí, pero era no terminar, tan capear todo el tiempo. Entonces yo no estaba cumpliendo realmente un GPP como tal. Ahora pues ya sabiendo como un poco más el por qué lo hacemos, el ponerlo también a prueba todos los días, el por qué lo hago ser mejor, ya soy un poco más consciente y creo que eso es lo que la gente tiene que hacer. Por eso les da el ejemplo de que lo pones a correr toda la semana 200 metros y todos los días lo pones a correr, probablemente se vuelva mejor en cuanto a mecánica, hablamos de correr, pero que él se sienta mejor. Creo que a la gente le tenés que decir eso que estamos hablando, el concientizar al atleta, decirle por qué lo estás haciendo y que él también sepa, o sea, tiene que estar con los pies sobre la tierra, pues, de por qué lo está haciendo, para que el atleta mejore. Esto estamos hablando, obviamente, tal vez de un nivel muy principiantes, podríamos decir, pero ya metiéndonos al segundo tema que habló Cristian, de si estás tocando el tema de atletas, que si vos los miras o alguien los mira abajo, vos dices, se miran bastante nivelados, pero a nivel élite decís, mi eficiencia es fuerza, me tengo que meter a un ciclo de fuerza. Aquí viene la palabra, lo otro que vos dijiste. ¿Cómo se manejan los ciclos, Ricky? Ya hablando de teoría como tal. Prácticamente esto existe desde hace años y el tema es hacer o sea, lo hemos hablado en otro podcast, pero vos tenés un evento en el cual vos querés desempeñarte lo mejor, ¿verdad? Ya sea que sea weightlifting, maratón,
carrera, cualquier disciplina, vos querés desempeñarte lo mejor posible en un punto en el año, en el tiempo. Y en la forma en la que se hacen esta preparación de entreno, tienes que hacer un ciclo completo para ese entreno, ¿verdad? Para poder llegar lo mejor posible a ese lugar. Y ahí es donde viene la teoría, donde están tu ciclo. Tu ciclo de entreno puede durar un año o puede ser incluso más largo. Para aquellos que tal vez hacen olimpiadas, los ciclos de entreno son mucho más largos. Pero si hablamos de un año, por ejemplo, es un año que lo tenés que dividir, entonces ese es el ciclo. Lo dividís en los mesociclos y los mesociclos tienden a ser de 3 a 4 meses. Entonces, vas hacia atrás o en regresión a cómo querés que esté el nivel en ese punto final y programás en base a 3 meses para atrás o 4 meses para atrás bloques de entreno para que vayas construyendo como que una... Capas de... sí, son como layers, ¿verdad? Son capas de base sobre otra para que cuando llegues estés lo más apto posible para tu mejor desempeño. Y esa es la parte, vamos a ver, esa es la parte tal vez un poco más científica. Adentro vos le metes mucha ciencia también en cuanto a cargas, descargas del entreno. De, por ejemplo, un mesociclo, si va a ser 4 meses o 3 meses, cada cuánto vas a cargar el cuerpo y el sistema nervioso para después dar una descarga y después volver a iniciar otra carga. O sea, todo este tema es el principio de sobrecarga, pues, que esa es la única forma en que vas a poder generar adaptaciones a tu cuerpo. Esa es parte científica, pero después hay mucha parte creativa de qué elementos utilizar para generar esta sobrecarga, ¿me explico? Yeah. Y todavía hay, o sea, de esos 3 o 4 meses, que es un mesociclo y que lo vas a ir formando entonces en bloques en un año, hay todavía lo que conocemos como los microciclos, que tienen a durar tal vez 2-3 semanas adentro de un mesociclo. Y en fin, así es como vos científicamente o teóricamente vas a diseñar un ciclo de entreno para alguien, ¿verdad? Ahora, hay quienes, mientras más experiencia se tiene o mientras más se estudia o mientras más se lee, vas a poder empezar a utilizar las mejores herramientas creativamente para vos formar un muy buen ciclo que le va a servir a alguien, ¿verdad? Que el mismo ciclo utilizado para 2 personas vas a ver tal vez 2 resultados muy diferentes, puede ser, pero esta es la forma en que teóricamente armarías ese ciclo y que lo hemos hablado antes. Y luego es solo tener en idea que vas a empezar en base, vas a empezar creando base y como que empatándolo con lo que vos estás haciendo ahorita para un atleta competidor, por ejemplo, esta primera fase de la base es mucho tema de accesorios bodybuilding, ¿verdad? Hay mucho, porque esa es la forma en que vas a ir a fortalecer todos tus tendones, ligamentos, articulaciones, metiéndote a tiempo bajo tensión en movimientos muy no isométricos, muy aislados a partes del cuerpo, ¿verdad? Y eso es lo que te va a empezar a dar entonces una más masa muscular, vas a empezar a bulkear un poco porque la única forma en la que vas a estar tal vez trabajando o la frecuencia con la que vas a estar trabajando Metcon en sí va a ser menor a la que vas a estar trabajando tal vez la parte específica del aire o aeróbica, que es lo que hoy conocemos como el Zone 2 o los intervalos de remo, intervalos de assault bike, pero lo vas a estar haciendo aislado, o sea, me explico, Sí. independiente, porque el punto es crear una buena base que vas a ir construyendo a lo largo del año o del ciclo, para que tal vez en el último mesociclo lo que vas a empezar a hacer es unir todo esto para poder entonces estar colgado en muscle ups, por ejemplo, por más de 10 repeticiones sin ningún problema de que tus tendones o ligamentos no vayan a soportar esa carga, que tu sistema metabólico o de energía pueda generar ese esfuerzo para 10 muscle ups seguidos adentro de un workout, por ejemplo, y que encima de todo te tengas que bajar y tenés que ir ahora a manejar una barra. Entonces, me explico, Sí. o sea, el inicio es mucho base y hasta muy independiente, trabajado, para luego unir todo y hacer lo que conocemos como CrossFit. Esto es un tema competitivo, pues a eso voy. Pero ya como esa persona que está haciendo su PIC, que es el curso de introducción, y lo que quiere es mejorar la corrida, es un approach tal vez bien diferente, pero con el mismo principio en mente, pues, ¿verdad? Ahorita estabas hablando de ciclos, ¿verdad? Y ese ciclo es para alguien que tiene un objetivo, como decías, de una competencia o no es necesariamente competencia, pues, pero un evento. Ahora, hablando de las debilidades, ¿cómo has manejado vos
el mejorar debilidades, porque dentro del ciclo en algún momento está ese trabajo de debilidades, pero ¿cómo funciona ese trabajo de debilidades? Yo lo que hago ahí son las frecuencias de 2 a 3 veces por semana. Dos o tres veces por semana, dependiendo qué tan... estoy buscando la palabra correcta, pero qué tan... Hay atletas que fisiológicamente responden bien rápido a a las imposiciones que le das para que genere la adaptación, ¿verdad? ¿Qué tal? Y a esto me refiero a, bueno, vas a hacer 3 veces a la semana handstand push-ups, que es tu debilidad, por ejemplo, estrictas. Y hay atletas que después de 2 semanas de estar haciendo 3 veces a la semana handstand push-ups, las mejoran súper rápido. O sea, puedes ver que notoriamente mejoraron el handstand push-up en 2 semanas. Y hay otras personas que 2 semanas y siguen estando todavía luchando eso, de esa forma. Entonces, eso es parte de la decisión que tomas como coach cómo programárselas o con qué frecuencias. Porque hay algunos que tal vez 2 es suficiente porque van a ver mejora y hay otros que tenés que hacerlo de 3 y tal vez en generar un poco de supercompensación hasta 4 veces a la semana poniendo variaciones de esa misma debilidad como handstand push-ups. Entonces, hacer debilidades de handstand push-up 3 veces a la semana va a ser no solo hacer los handstand push-ups, sino también un tema de fortalecer el tríceps, fortalecer el pecho, fortalecer el hombro, con presses hacia arriba, con presses hacia abajo, con pulls horizontales, pulls verticales, para todo el área alrededor de tu hombro, por ejemplo, que es lo que necesitas fortalecer para el handstand push-up, pueda entonces haber adaptación. Entonces, pero para responder la pregunta es de 2 veces o 3 veces a la semana, utilizar el sistema SET System, se llama, que son las iniciales de Specific Adaptations from Imposed Demands. Entonces, impones a ciertas demandas para que genere el cuerpo adaptaciones. Y lo importante de este tema de las debilidades, o sea, el fondo al final de cuentas para poder trabajar y mejorar tus debilidades y poder ver resultados en debilidades, es que tienes que estar exponiéndote lo más posible y lo más frecuentemente posible a esa debilidad. Y, o sea, se escucha mucha gente que dice, por ejemplo, me cuesta demasiado el pull-up, pero ¿cada cuánto te exponías a hacer pull-ups? Me cuesta mucho correr, y no me gusta correr encima de todo. ¿Cada cuánto te expones entonces a eso, verdad? Entonces, si tratas de solo mejorar tu debilidad por hacer un día a la semana bastante corrida, es probable que las mejoras sean muy leves o muy poco notorias. Entonces, el principio de todo de esto que dijo Ricky, al final de cuentas, es 3 a 4 veces a la semana hacer ejercicios o una programación que esté guiada a tu debilidad, es porque estás exponiéndote a ese movimiento tan frecuente posible y tan variado posible como para que se vuelva entonces una fortaleza. Entonces la idea es eso, exponerte a eso. Y por eso es que también en movimientos como por ejemplo el front squat o en squats, los tempos lo que hacen es exponerte a las posiciones más incómodas de ese movimiento, que es donde generalmente todos fallamos, ¿verdad? Por ejemplo, el fondo de un squat que estás ahorcado, los codos no los puedes ni siquiera subir. Sí, sentís que no salís de ese hoyo. La forma de mejorar eso es, por ejemplo, el tempo es para eso, pasa tiempo en esa posición incómoda, y eso se aplica entonces a todo lo demás. Pasa tiempo corriendo, si es que lo que te cuesta es correr. Pasa tiempo levantando pesos, si lo que te cuesta es el peso. Obviamente con un conocimiento detrás de eso, no es solo entonces voy a hacer cleans 5 veces a la semana, un mínimo de 60 minutos, ¿verdad? Tampoco significa eso. Vos, y ahorita que dijiste eso, porque la corrida probablemente es lo que más se escucha aquí en GPP. La debilidad que más he escuchado yo, no sé si es una debilidad, pues supongo que sí puede contar como una debilidad, pero es una debilidad que yo creo que se puede atacar bastante rápido, es la movilidad. O sea, de los atletas de GPP, lo que más te dicen es como, José, mira, coach, necesito algo para movilizarme mejor. Yo estoy en posición de overhead, hago push press, hago push jerk, hago un overhead squat, porque me duele un montón. Estoy colgando y siento que los hombros no me dan para hacer un keep. Entonces lo ponen a hacer un hollow. Y mira, no puedo tirar los brazos atrás de mi cabeza. Y eso los hace, o sea, los lleva a tal punto donde sí tienen un punto demasiado negativo y creo que eso los topa de hacer demasiadas cosas. La movilidad sí puede ser una habilidad, o sea, y la movilidad como tal se puede atacar más rápido que algún ciclo como de fuerza, de conditioning,
Es básicamente igual y ahí sí que el cuerpo es lo que te va a decir, pero por ejemplo, por eso es que el tema CrossFit es tan, o sea, la metodología de CrossFit es tan eficiente o efectiva porque vos podrías no estar dedicándole tiempo a movilidad, podrías, y estar haciendo solo CrossFit y medirte el día 1 que hiciste CrossFit al mes número 3 y vos vas a ver que tu movilidad mejoró sin que vos estés dándole más tiempo Solo específico a específicamente. la parte de movilidad. Si vos empezás a... ¿Y eso por qué? Porque los movimientos de CrossFit o el estándar que te piden los movimientos, el rango de movimiento, etcétera, te obliga a que estés buscando esas posiciones constantemente. Entonces, eventualmente el cuerpo se adapta y mejora tu movilidad, ¿verdad? Obviamente, si vos le das como con las habilidades como hablábamos, handstand push-ups, o fuerza, o cardio, etcétera, si vos le das más tiempo dedicado a eso, aparte de esos 3 meses, vas a llegar más rápido a un mejor score de movilidad en esos 3 meses, si le estás dedicando el tiempo. Entonces sí se puede. ¿Y cuál es la respuesta de que si es más rápido o no es más rápido? Depende de la persona. Hay personas que rápido se adaptan a la movilidad y hay otros que pasan años antes de que, por ejemplo, tengan una buena flexión de hombros sobre la cabeza. Y creo que también depende, o sea, de qué tipo de debilidad sea, el qué tan recurrente lo puedes hacer y qué tan rápido entonces vas a avanzar. O sea, si tu debilidad es algo que demanda mucho físicamente, por más que, o sea, no puedes hacerlo Tan seguido. 4 veces a la semana, como por ejemplo movilidad, creo que es algo que puedes hacer todos los días y no vas a sobreentrenarte o sobremovilizarte. Pero si Podrías. estás, o sea, Sí, podrías. pero es algo bien difícil de que pase, creo yo. Y es algo que puedes hacerlo más recurrentemente que alguien que quiere mejorar algo más, pues. No sé, quiero mejorar mi corrida, por ejemplo, que es un movimiento que tiene alto impacto. Si lo haces 4 veces a la semana como un trabajo adicional, probablemente te va a impedir en algún momento la Sí, carga. puedes quemar al atleta también, dependiendo también el nivel del atleta. No, yo lo preguntaba también, Fer, que está presente. Fer es alguien que yo vi que, o sea, empezó a implementar esto de, hacía tal vez como, no sé si era un ciclo de movilidad, pero el día 1 que yo vi a Fer hasta el día de hoy, o sea, la movilidad de Fer, y no es que he hecho un ciclo como tal. Entonces, por eso iba mi pregunta también, o sea, he visto gente que solo haciendo IPP, ahí sí que movilizándose un poco antes y después del entreno, estirando, warmopeando, y después movilizando, mejoran rápidamente, movilidad en específico. Sí creo que IPP obviamente también haciéndolo, y es lo que yo trato de decirle a todos los atletas cuando lo hacen, que siempre hay una intención en cuanto al warm-up y los movimientos que hacemos de estiramiento, accesorios, que siempre traten de ver una intención y no lo hagan solo por querer entrar directamente al Metcon, porque son trabajos obviamente de accesorios que ayudan, como vos dijiste, tendones, los músculos, partes muy específicas, movimientos aislados que te van a ayudar al mejorar eso sin estarlo ciclando, pues GPP es una programación que no tiene un ciclo como tal ahorita, ¿no? Y Y la otra cosa es que con el tema de habilidades es como que las mejoras son bien pequeñitas, ¿verdad? O sea, cuando vos empezás a hacer, por ejemplo, ese ciclo de movilidad, bueno, voy a empezar esta semana a trabajar mi movilidad. Empiezo lunes, miércoles y viernes a hacerlo. Lo hago la primera semana y probablemente no vas a ver diferencia en cómo empezaste el lunes a cómo terminaste el viernes. Y ahí es donde mucha gente dice, "Ah, la verdad es que para qué, si igual creo que no sí, mucho me está sirviendo, ¿verdad?". Entonces ya dejan de hacerlo la siguiente semana. Pero la magia de esto está en la consistencia porque va agregando y inicialmente es tal vez un 1% el que vas mejorando, pero a lo largo de 4 semanas o 6 semanas o 8 semanas que lo haces, el inicio al final es una grada bien alta, pero no te diste cuenta en el proceso, solo te das cuenta cuando ya llegaste a esa octava semana y ves en retrospectiva a tu primer día. Entonces es de tener mucha paciencia, pero ser súper consistente con el tema de trabajar tus debilidades. vos tenés alguna o algún ciclo que vos hayas hecho más específicamente, tal vez no ciclo, sino alguna habilidad que vos hayas trabajado recientemente. Bueno, recientemente, no. Tal vez subir de peso, que era algo que quería hacer también, pero eso creo que es un tema aparte al entreno porque lo hice más basándome en la dieta. Pero algo que tengo bien marcado yo es el wall ball y el remo. Son dos movimientos que para mí fueron pesadilla durante muchos años en CrossFit. Ajá. Pesadilla donde había en GPP y el día anterior estaba yo preocupado porque sabía que me tocaba hacer wall balls y
no sabía si iba a poder hacer La 15. pesadilla. No sabía si iba a poder hacer 15 seguidas a ese punto, ¿verdad? Entonces, igual el remo, ya sabía que quería remo en un workout, ya empezaba el workout vencido porque sabía que me costaba demasiado el remo. Y ese día era remo y Wolvers. Sí, y eso Y es corrida. combinación Cabal. famosa, pues. Ganadora. Pero nosotros cuando iniciamos CrossFit no había todo este conocimiento que tenemos ahora, pues no había tanta experiencia, no estábamos tal vez tan bien preparados en cuanto a la teoría también, no lo habíamos probado. Entonces yo pasé bastantes años solo pensando en que iba a mejorar mis wall balls y mi remo Algún día. algún día, solo haciendo lo que hacía, haciendo lo que siempre hacía, pues. Sí. Pero después de tantos años y experiencia, ya empezamos con Ricky, me acuerdo que empezamos a trabajar específicamente eso y hacía sesiones de eso, wall balls y remo. Entonces, en base a mi experiencia, la forma es como lo que dije hace un rato, es exponerte a eso constantemente y querer estar haciéndolo. Entonces, yo hacía 3 veces a la semana workouts que tenían wall balls y remo, por ejemplo. Al punto donde no solo creas adaptación, generas confianza en vos mismo, porque ya no es algo donde solo una vez a la semana lo hago y voy con miedo, ¿verdad? Y aparte, estás mejorando tus capacidades porque lo estás entrenando. Entonces, ahora soy el mejor haciendo wall balls y remo. Ya vamos a... Hay un título. Ahí está, ahí arriba. Hay un título. Yo tengo una pregunta. Mira, y en este caso, o sea, porque vos tenías como una versión al remo y a los Wolvers, combinación o por separado. Entonces, ¿sentís vos que era la naturaleza de la misma, era por la dificultad que te generaba y ahorita que ya lo resolviste, ya no te desagrada? Mira, O sea, siempre sentís vos que es bien desagradable para vos venir y decir, tengo que hacer 150 Wolvers. yo creo que todavía son movimientos Podría mejorar. que naturalmente a mí me cuestan más por mi altura y peso, tamaño, etc. O sea, son movimientos que no me benefician, pero no son, pero ya los he trabajado de tal forma que son movimientos que están bien parejos en comparación al resto de mis movimientos. No es un hoyo tremendo como era Claro. antes. Claro, Entonces, claro. Tal vez no soy el mejor todavía en wall balls y remo, pero sí. Pues qué chistoso porque a mí, Igual o sea, a mí en realidad me fascina hacer Wolvers. Te fascina hacer muscle también. Pero me gusta un montón hacer Wolvers. Remo no me molesta. Antes me gustaba más. Y es que todos tenemos momentos que nos favorecen y que no nos favorecen tanto. Entonces ahí es donde va la atención de cómo trabajas tus debilidades. Yo puedo pasar meses sin hacer handstand push-ups y muscle ups que cuando los vuelva a hacer no voy a ver, No hay mucho declive. no se va a ver afectado tanto. Ujú. Sí, después está el cuerpo, el tipo de cuerpo de la persona, los altos, Sí, las van a ser personas más que tenés pesados por- y les va a gustar el wall y el remo toda la vida, o las máquinas. Entonces, sí, está solo favorecido en ese sentido. Y si sos nerdo, te gusta Pikowski. Entonces, Sí, alto, exactamente. Pikowski, bueno, pero- Vos lees, o sea, haces son tú leyendo. pero sí, el fitness es una construcción, ¿verdad? Realmente es una construcción de todo y el punto es que nunca para. Porque aún haciendo ciclos así, creo que eso es lo ideal cuando tenés hoyos muy marcados, entonces los vas a lograr elevar y luego de eso vos ya solo tenés que mantener una muy buena frecuencia de las veces que te expones en la semana a ese movimiento. Poner O sea, mantenimiento. y vas a ver que tal vez baja un poco porque no estás específicamente trabajando esa capacidad 3 o 4 veces a la semana, pero ya estás en un nivel en donde la puedes darle con menos frecuencia, tal vez 1 o 2 veces a la semana y te sentís, prácticamente sentirte apto para ir a un evento o un workout donde viene ese movimiento y lo vas a poder hacer, aunque tal vez no ganes en ese movimiento o en ese evento, pero no va a ser un hoyo que te hace sentir que te encapeaste, pues. Entonces, y es así toda la vida, porque vas a ir elevando esta capacidad y la otra capacidad, o estos skills y otros skills, y algunos se van a ir quedando. Y luego es de venir a martillar eso otra vez, y poco a poco, y por eso es que sirven, creo que coaches o alguien que sepa mucho de lo que está haciendo, aunque si no tiene coach, en cuanto a qué hago, en qué momento, en qué etapa estoy para ver qué trabajar ahorita o a qué darle énfasis. Y en tu caso, por ejemplo, la fuerza, que ha sido también mi caso, es algo que requiere muchísimo tiempo y muchísima exposición, metiéndose debajo de la barra prácticamente,
como hemos dicho, es amalgamarte con la barra Sí. y dejar por un lado el conditioning y hacer la guerra, porque te preguntaba eso con respecto a si cuando terminabas este workout y sentías más fuerza, pero fitness te sentías como más ahogado, entonces no te sentías tan fit, solo que más fuerte, es porque tenés que escoger tu batalla, y por un buen tiempo, que es lo que te dije cuando hablamos al inicio, todas las distracciones que puedan llegar para, por ejemplo, vos querer rápido, mejor voy a hacer más metcons, tenés que estar firme en dejarlas a un lado, porque tu objetivo es ganar fuerza por 6 meses, por ejemplo. Y es que eso de querer mejorar tus habilidades es prácticamente crear nuevos baselines, ¿verdad? O sea, el momento que vos le pones ahorita atención 6 meses a tu fuerza, bodybuilding, weightlifting, etcétera, vas a volverte te vas a sentir mucho más cómodo con pesos. Y vas a subir entonces esa capacidad, pero al momento de que vos te pases a algo más y ya no le pongas la misma atención a tu weightlifting y a construir tu fuerza, no significa que eso va a volver a bajar a como estaba antes, pues incluso ya no haciéndolo todas las semanas, tu nuevo baseline o tu nueva... ¿qué sería? Bueno, pero si no lo haces en semanas, o sea, todas las semanas te tenés que exponer a algo, ¿verdad? De eso, pero si lo que vos decís es que tal vez si no lo haces 4 veces a la semana, pero lo haces una vez a la semana... Eso es lo que tienes que hacer para siempre, 3 o 4 Sí, veces a la exacto, semana. ya es tu nuevo baseline o tu nuevo límite de fuerza nivel bajo, es más alto que antes de hacer tu ciclo, a menos que lo dejes de hacer por completo y después tenés que volver a levantarte, ¿verdad? Pero entonces la idea de lo que iba yo es que esa construcción de fitness tiene que ser muy sabia, inteligente, de mucho awareness, ¿verdad? O de ayuda incluso de la demás gente, o de ponerte a prueba para que vos sepas qué atacar cuándo y qué no dejar de atacar, que sabes que te cuesta. Entonces hay cosas que, por ejemplo, yo los handstand push-ups los tengo que cuidar. Si yo no cuido los handstand push-ups, eso es una debilidad mía que se me desarma, pero es rapidísimo. Entonces a eso iba, pues solo que vas a ir subiendo tu baseline, como dice Cristian, y cada cierto tiempo regresar a aquello que más te está costando. Bueno, y de cara al Open, yo creo que no sé si es una buena oportunidad también como para ir destapando esas debilidades. No, o sea, digo, no sé si el Open, porque el Open es más por el equipo que ya sacaron que tenés que tener. Me imagino los movimientos que van a venir. No va a haber tanta variación, pero creo que sí puede ser una competencia donde vos puedes venir y ver esas debilidades y decir después del Open, para también decirle a la gente que se meta o sea, probarlo para ver dónde es que están fallando, dónde están esos hoyos si todavía no los han visto. Y que el Open sirva también no solo por competir, voy a perder, sino realmente usarlo como herramienta para ver esas debilidades, que es lo que estamos hablando. Creo que los beneficios del Open es que, a diferencia de cuando entrenas en una clase, primero que nada, te puedes comparar más ampliamente, ¿verdad? Por la cantidad de gente que lo hace. Y segundo, también tenés a alguien ahí El West, que es lo que yo diciéndote decía, sí. cuántas reps estás haciendo y si estás haciendo el rango de movimiento completo, ¿verdad? Entonces te da esa perspectiva para saber dónde estás parado y entonces ponerle más atención a ese tipo de cosas cuando regresas a tus entrenos regulares. Si al final va a ser lo más legítimo, lo más cercano que vas a tener a una competencia, pues ahorita, y la accesibilidad que vas a tener a hacer el Open, entonces... Sí, es un día más de entreno, un workout más en tu clase, en tu semana. Sí, claro. Eso mismo. Sí, y algo que otra cosa, iba a regresar al punto del ataque de debilidades, como es en esa frecuencia, era, por ejemplo, cada atleta tiene que desarrollar mucho awareness de cómo es su cuerpo, ¿verdad? Cómo reacciona su cuerpo. Por ejemplo, yo los pulls, cualquier tipo de pull, todo lo que sea jalar vertical, horizontalmente, como sea, lo puedo no hacer un par de semanas y no me pasa nada más que cuando lo vuelvo a hacer solo me duele cuando hice los pulls, por ejemplo. Entonces, cuando decido escoger esas batallas de esta semana, qué voy a hacer si por alguna razón en tiempo no voy a dejar de hacer algo, prefiero entonces dejar por un lado los pulls, prefiero no hacer pull-ups, prefiero no hacer muscle-ups, prefiero no hacer todo lo que tenga que ver con pulls. Y le meto más la parte de presses, que los presses es la parte que me cuesta. A medida que vos más awareness generas de eso, puedes entonces escoger más eficientemente tu cuerpo, tu tiempo, mejor dicho, para cincelar esas debilidades. Entonces, por ejemplo, es lo que yo te decía, yo creo que vos puedes ni siquiera hacer casi que metcons que sean muy aeróbicos por un buen tiempo mientras estás haciendo
la parte de fuerza, que no solo el aire se recupera súper rápido, sino que en tu caso, que predomina esa fortaleza, va a ser rápido recuperarlo, como que no vas a perder tampoco tanto, ¿me explico? Sí, entiendo esa parte. Entonces es una gráfica de todas sus capacidades, cuál es la que está más arriba y a esa es la que le podemos dejar de poner atención un rato. Sí, y entonces aprovechar el tiempo, porque eso es lo que es clave, pues aprovechar tu tiempo en la edad, en la etapa en la que estás, para maximizar tu fitness, porque llega un punto donde ya no vas a tener el mismo tiempo para dedicarle al fitness, o en una etapa en la que ya no se la vas a poder dedicar de esa forma, entonces tu entreno lo deberías de maximizar en la etapa en la que estés, pues, en cuanto a tiempo. Y entonces escoger bien esa batalla, porque después vas a también lograr ver o entender o experimentar qué es, después de haber hecho 6 meses de un ciclo, pero un entreno específico de fuerza, y vas a empezar a trabajar la parte aeróbica o de conditioning, vas a unir por un pequeño tiempo cómo se siente estar lo más fuerte que has estado con una buena capacidad aeróbica para poder disfrutar mejor workouts, ¿verdad? ¿Suena bien eso? Porque Sí. eventualmente también lo que pasa es que Eso se llama picking. se acaba. De repente se acaba eso porque las etapas cambian, ¿verdad? Hay un momento donde ya no vas a poder entrenar como es entonces y vas a recordar mi etapa más fit que vos te percibiste. Pero vale la pena experimentarlo, pues. Ya luego sí, esto es tal vez muy específico al tema también competitivo, independientemente si es contra alguien o contra vos mismo, pero ya después, ya solo cuando buscas solo tu conditioning, solo estar fit, solo estar bien, y te das cuenta que te dedicas solo a hacer CrossFit, o como nosotros usamos CrossFit para GPP, y haces workouts y solo haces la hora al día por mucho tiempo, y te vas a ir dando cuenta que aún así estás mejorando, que seguís mejorando, ¿verdad? Y eso es lo que es súper bonito de este tema de la metodología de CrossFit, que nunca llegas. a menos que quieras competir y llegar lejos, lo más lejos posible para vos en este deporte, si vos solo haces GPP, vas a ir mejorando casi que por toda la vida. Tal vez hasta que realmente haya temas que tienen que ver con la edad y que empezás a perder masa muscular y que de todos modos, tal vez para esa edad no vas a estar lo más fit que fuiste antes, pero sí para esa edad vas a ser lo más fit que puedes estar. ¿Me explico? Pero en ese momento, entonces ese era solo el otro mensaje, porque hay que ser efectivos y eficientes con el tiempo y con lo que estás metiéndote en tu entreno. Aprovechando si es una etapa en la que tenés el tiempo para hacerlo bien, pues. Sí, concuerdo con eso. Pues ya de ese tema creo que lo del Open era lo que quería agregar para igual que la gente que nos está escuchando, si es la gente igual de los de IPP, que puedan meterse y que prueben eso, pues, para ver sus debilidades también. Sí. Y yo creo que eso, también como coaches, eso del Open que dices ahorita, es muy importante. Aquellos coaches que tienen atletas o la posibilidad de tener atletas cercanos, de poder dar luz hacia esas debilidades que van a probablemente ver, porque muchas de esas debilidades, aparte de ser capacidades físicas, van a ser en hábitos de entreno. Y esto es lo que más tiendo a ver. Sí. Y es lo más fácil de mejorar. Sí. No tienes que ir 4 veces o 2 veces al día y hacer 4 veces. Sí. O sea, solo en tu entreno regular, Pues, la atención a tus hábitos y sos otro atleta como fuiste el año anterior. Sí, entonces, por ejemplo, aunque todas las clases tengan un warm-up, que vos hagas 10 minutos antes un poco de mobility donde te cuesta, te va a crear el hábito pues de cuidar tu cuerpo, obviamente, pero para que te va a dar más de regreso en poco tiempo, ¿verdad? Que si solo haces la clase. La otra es tus estándares. Cuando estás entrenando y te estás valiendo tus squats que no son, te estás valiendo las reps que no pegan en el target de wall balls. Haces ¿Qué otra cosa? sin extender. No tocaste Los pies no llegan un poquito del último podcast, pero ese tipo de cosas son hábitos, realmente son hábitos, y es bien humildante. Sí, bien humildante. Existe la palabra, sí. A ver, existe. Humildizante. Son vibraciones Humillante. Ah, Humillante. Que entres al Open con una percepción tuya de qué tan bien estás, con un punto ciego de todas las veces que te valiste una cantidad de cosas que no deberías, y que cuando tenés una persona a la par solo no cuentan y te metes a un hoyo que te hace
cuestionar tu identidad y por qué estás vivo, porque eso es lo que tiende a pasar en mucha gente, que hasta Qué duro. son traumas, pues. Ellos lo hemos visto, porque realmente hay una percepción de ellos mismos muy falsa en base a esos estándares que están permitidos. Y cuando llega el Open con un juez, no entienden qué pasó. Y lo que pasó es que se estaban entrenando mal en cuanto a ese tema. Entonces, aparte de las debilidades, yo creo que es bueno eso. Porque como entrenás, te vas a ir a desempeñar, ¿verdad? Sí, cabal, como entrenás, como competís. Y por eso sí soy yo como... Yo tengo mucho ojo con... Hay gente que entrena feo y lo veo y digo, qué feo entrena esta mara. Y hay otros que al revés, pues. Y típicamente el que entrena bien, se mira que entrena bien, desempeña bien. Sí. ¿Verdad? Y lo que pasa es que muchos de los que entrenan, hay gente que entrena mal sabiendo que entrena mal, ¿verdad? O sea, saben, pero dicen, bueno, esto es un entreno, pues, como que la mentalidad muchas veces es, bueno, a la hora de la competencia ahí sí le voy a dar con todo, Sí. pero entonces no estás preparándote para ese momento. Y eso- Entonces, cuando llega ese momento, realmente no. Sí, y eso es una debilidad, ¿verdad? O sea, por eso lo meto dentro de esto, porque tal vez no se ve como una capacidad física, pero es una debilidad en tu perfil de atleta. ¿Estamos? ¿Cuánto llevamos? 47. 47, estamos. ¿Algo más, José, que se te ocurra? Hoy estamos. No, ahí estamos. Va. Ya te metiste al Open. No, pues, ¿O lo vas a hacer? Sí, lo voy a hacer. Debería hacerlo. Sí, O sea, Va a ser mi día solo, de... solo firmar los términos y condiciones antes, ¿verdad? Y que ya sabes a lo que vas. sí, eso es lo que la ley, que no puedes ir a... Esperar ser el... No, yo sé. Y frustrarte y Ajá. decir, entonces ya mejor no hago mi bodybuilding, me voy a hacer el Metcon, porque, o sea, es un juego de batalla de ego ahí, ¿verdad? Sí. Pero el otro año puede ser que estés en tu mejor versión. Tenemos que estar en ese pick. Esa combinación se suena verga. Bueno, escriban sus preguntas, nos vemos en la siguiente. Ay, el Fire del balcón. Ah, sí, Firey. Firey, nuestros amigos de Firey, siempre gracias por las bebidas de recovery que nos dan. ¿Quieres uno? Yo Sí, no quiero, pues, pero, uno. yo no quiero, pero ¿vos querés uno? Ah, pues, ay. Yo siempre quiero uno. Yo últimamente los estaba coleccionando. Gracias a Fide siempre.